siempre Dios es positivo. Siempre Dios tiene su bien en su palabra, aunque parezca una palabra exigente, una palabra rigurosa, aunque parezca. Ahora sí, si no tiene un aspecto negativo y otro positivo, o sea, todo es positivo, sí tiene lo que se le puede decir, sin embargo, en un día, la noche y el día. El aspecto de la noche es oscuro, el aspecto del día es claro, y Dios creó todo bueno. Dios lo hizo todo bueno. Creó primero las plantas. Todo lo hizo hermoso. Y vio que era bueno lo que Él creó. Y creó los animales, los peces, las aves, los animales de la tierra. Y vio que era bueno. Y el hombre no tiene una imagen propia, si bien el Creador nos dio su imagen. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Él creó a nuestras vidas con la imagen de Él mismo. Por eso digo que no es propia del hombre, sino es de Dios, que es la imagen de Dios, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando el hombre fue creado a la imagen de Dios, Satanás, la serpiente, allí en el capítulo 3 del libro de Génesis, vino para hacer que el hombre le sean los ojos abiertos a través de tentarlo para que tomaran del árbol del bien y del mal, y les hizo conocer lo malo. Ahí sí, en la caída del hombre, cae la imagen de Dios en el hombre, la caída de la gracia por el pecado hace que la naturaleza caída del hombre deteriore la imagen de Dios. Porque la imagen de Dios es el día, es lo claro. Y la imagen del enemigo es la situación por la cual lo tentó y lo hizo caer y le puso pensamientos oscuros, pensamientos de la noche. Nosotros somos del día. Y los que no tienen a Dios, los que no se han vuelto a Dios para arrepentirse y recibirlo, tienen el aspecto de la noche, de lo oscuro. La serpiente hizo esto en la imagen del hombre. Entonces el hombre con la imagen de Dios, pero en sus pensamientos, comenzó a influenciar fuertemente la naturaleza del enemigo, la naturaleza de Satanás. Así que en nuestras vidas, si nosotros adoramos a Dios, nos regimos por la palabra de Dios, vivimos como Él dice que vivamos, nuestra vida va a ser resplandeciente como el día, claro como el día. Pero si nosotros en el correr del día, por el cansancio y por las cosas que influencian en este cuerpo humano, terreno, natural, comenzamos a tener la manifestación de la naturaleza de los pensamientos que tomó control el enemigo, Satanás. Así que fíjese, ¿no? Dios lo creó a la imagen de Dios, al hombre, pero podemos tener de a momentos
la influencia de la naturaleza del enemigo en nuestra vida y ser parte de esa noche del día, porque un día está compuesta por 12 horas de oscuridad y 12 horas de día, de lo claro, y ahí entonces comienza a tener una manifestación en nuestra vida de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza por la cual Satanás hizo caer al hombre y que traemos en la vida natural traemos esa naturaleza, esa influencia de naturaleza del mismo enemigo de Dios, que es Satanás. Y nosotros tenemos que aprender a tener una realidad con Dios permanentemente, en su presencia, para hablar como Dios y para vivir como Dios dice que vivamos. Entonces nuestra vida va a ir por un solo carril, en una sola manifestación. Y cuando estamos muy bien en la mañana y alabamos y nos levantamos al altar y nos consagramos y renunciamos a nuestro yo y ponemos la vida en Dios, esa vida va a andar en luz. Porque ahí en San Juan, en San Juan 1:5, dice que no hay nada de tinieblas en Dios, sino que Él es luz. Pero en la caída del hombre, en el pecado, en la caída ahí en el huerto del Edén, eso hizo que trajese la noche, la oscuridad. Pero en Dios no hay tinieblas. Él lo dice bien claro. No hay tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que la luz entre las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Así que si uno está lleno de Dios, las tinieblas se desaparecen. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Así que fíjense que son los dos aspectos de la vida que podemos tener como influencia la imagen de Dios, pero también la influencia de la naturaleza del enemigo, de la serpiente antigua, de Satanás, que quiere influenciar permanentemente en nuestra vida. Pero nosotros conocemos la luz, que la luz resplandece y disipa las tinieblas. Pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y esto habla de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. 1:5 de Primera de Juan, a ver. También lo dice San Juan 1:5. Sí, es ahí a donde lo dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Así que, si mantenemos nuestra vida en la comunión que debemos tener con el Señor, es lo que todos los profetas de Dios y todos los siervos de Dios siempre han insistido con que permanezcamos perseverantes en la búsqueda y en la comunión del Señor, porque eso es vivir en la luz. Vivir en la luz. Pero si nosotros en la mañana buscamos al Señor y transitamos el día y las dificultades del día van haciendo mella en nuestra vida, y llegada la tarde-noche, si no hemos permanecido en buscar la luz de la comunión, es muy posible que comience ya en el cansancio del cuerpo físico a manifestarse en nuestros labios,
en nuestros pensamientos, en nuestras maneras, actitudes de obrar, es muy posible que comience a manifestarse esa influencia de la oscuridad, esa influencia de los pensamientos del mal, los pensamientos negativos y las palabras que decimos tal vez tengan una connotación de esa oscuridad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sí, amén. Mire, ahí en el capítulo 23 del libro de Mateo, San Mateo 23, 32, en 1 de Juan 3:10 y en San Mateo 3:7, ahí habla de la naturaleza del enemigo en la vida del hombre. Sí, de San Mateo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Sí. Serpientes, generación de víboras. Ahí está, ¿vio? Así que el hombre comenzó a portarse tan en la vida de la oscuridad, en la vida de la influencia de la naturaleza de Satanás, eran como víboras, como serpientes, actuaban mal, obraban mal, hablaban mal. Muchas veces los cristianos decimos, ¿cómo puedo entender de que un cristiano con ese llamamiento que tiene pueda decir tales palabras o pueda actuar de tal manera o pueda uno ver en ellos otra realidad que no es la de Dios? Y nos preguntamos cómo en un cristiano de ese tipo de llamado tan fuerte, tan especial, puedan escucharse estas palabras o verse estas actitudes. Es porque la naturaleza del enemigo ha estado obrando en esa vida, en esa mujer, en ese varón. Ahí en el libro 3:7 de Mateo, también 3:7 de Mateo, y también en donde dice en 1 de Juan. Al ver 3:7 sí, del libro de Mateo dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, Juan el Bautista le decía, generación de víboras. Actuaban con la imagen de Dios, que deberían ser luz y hablar con la luz de Dios, con la palabra de Dios, que en Él no hay vocabulario de mal y que en Él no hay tiniebla. Obraban así, como si fueran una generación de víboras, de serpientes, donde en la tentación de la naturaleza del enemigo de nuestras vidas se habla mal, se piensa mal y se obra mal. Entonces, ahí en el libro de 1 de Juan 3:10 habla justamente de estas cosas. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí Todo está. aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo. Se manifiesta en la obra del diablo. La Biblia habla de que en el hombre de Dios es posible de a momentos, por influencia de esa naturaleza de la serpiente antigua, es posible que obre de tal manera que sea como si fuese un hijo del diablo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque sin querer es dejar tomar control y dominio, porque Pablo el apóstol dice, no soy yo ese que hace lo que yo no quiero, no soy yo, es alguien que opera en mí. Muchas veces decimos, sí, me enojé, sí, porque me hicieron poner mal, sí, porque buscamos a un culpable para justificar nuestra ira, nuestro enojo, nuestras palabras, y decimos nosotros que alguien es culpable de habernos encendido para que dijéramos tales cosas. Pero no, es un dominio.
es la naturaleza del enemigo que pueda estar en nosotros, que si nosotros le damos lugar, vamos a ver lo más malo, lo más oscuro de nuestra vida. Romanos 7, 17, habla el apóstol Pablo diciendo, lo que no quiero, eso hago. No soy yo, es el enemigo que está en mí. Esta carne del pecado, la carne hace que la naturaleza oscura de tiniebla opere en mí para que yo no haga lo que debo hacer y haga lo que no quiero. A ver. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ya no sino soy el yo. pecado que mora en mí. Se daba cuenta que él no quería hacer eso que hacía, sino el pecado que opera en mí, en esta carne. ¿Sigo 18? Miserable de mí. Habla diciendo, pero entonces, ¿cómo puedo ser un siervo de Dios intachable? ¿Cómo puedo ser un siervo de Dios correcto si opera esto en mí? Ahí está, dice miserable, a ver el 18. El 24. Así, bueno, pero el 18, a ver. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjese, Pablo se descubría a sí mismo que operaban dos naturalezas en la misma persona, en usted mismo están listos para operar dos naturalezas, según y conforme usted le dé lugar a cada una de esas naturalezas. La naturaleza divina, la naturaleza de Dios, es la que puede operar en su vida. O la naturaleza de la serpiente antigua, la naturaleza del pecado, la naturaleza del hombre caído, de la gracia, del aspecto de la oscuridad. Es muy posible que en el mismo hombre que operó la luz, el día, la gloria de Dios, luego, por una influencia, y ahí está. ¿Cómo podemos tener subyugada la influencia que opera en nuestra carne el enemigo? Es a través de la comunión con Dios. Si yo permanezco en la comunión con Dios, si yo permanezco en la presencia de Dios, todo mi espíritu va a estar dirigiendo mi alma, mi vida, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Y mi vida va a ser luz y testimonio de Dios, porque Él es quien puede ser testimonio en mí. Este mismo apóstol Pablo, que fue brillante, que completó la revelación a la cual Dios quería manifestar a la iglesia, un hombre tremendamente buscador de Dios. Sin embargo, se daba cuenta que de a momentos quería operar este aspecto oscuro, tinieblas, naturaleza caída de un hombre que cayó y de la naturaleza del enemigo mismo, en donde opera aun cuando nosotros no querramos, por no tener comunión con el Señor. Entonces, qué importante es lo que estamos hoy hablando aquí. En el capítulo 19, antes de dar los 10 mandamientos, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en la primera parte, cuando Dios citó a su pueblo al monte Sinaí, estaba el pueblo contento. La primera parte del capítulo 19, el pueblo vino contento. El pueblo vino feliz al encuentro de Dios, a la cita que Dios le había hecho. Había 3 posiciones. Pero usted sabe que cuando estaba contento el pueblo,
estaba contento el sumo sacerdote Aarón con los 70 ancianos de Israel. Y estaba contento Moisés en la cumbre del monte, en la presencia misma del Señor. Ahí estaba disfrutando Moisés, los demás en el medio del monte, en el plano inclinado, en el medio del monte que estaba Aarón y los 70 varones estaban orando, estaban mirando y orando y buscando a Dios. Y el pueblo venía a los límites, donde le habían marcado límites, para que el pueblo llegara hasta ahí, y el pueblo venía contento, venía agradecido, venía bien. Esa era la primera parte del capítulo 19. Pero todo comienza a tornarse en el aspecto de la noche. Eso era el día, la claridad, la luz que es como la aurora que llega al punto de más esplendor. El mediodía estaba la luz de Dios, pero de pronto una respuesta de los hijos de Israel hizo enojar a Dios. Y ahí comienza toda una transformación en ese día a expresarse lo oscuro. Dios no se agradó de la respuesta que Israel, el pueblo de Dios, le hizo a Dios. La respuesta de Israel fue: todo lo que digas, Señor, todo lo que nos digas a través de Moisés, nosotros obedeceremos. Y esa respuesta cambió todo el panorama del monte Sinaí. Ya no era la luz. Comenzaron los truenos, comenzó la oscuridad, comenzaron los relámpagos, comenzaron el caer granizo de fuego. Fue tremendo, tremendo. Parece positiva la respuesta. Todo lo que nos diga tu siervo Moisés, obedeceremos. Parece que fuera, ok, vamos a hacer, está bien, nos rendimos. No, ¿sabe por qué le molestó a Dios? Le molestó a Dios porque ellos no se conocían a sí mismos. No querían ser auténticos, legítimos, honestos. De decir, hemos sido rebeldes, nos hemos rebelado siempre. Siempre hemos andado con rebelión. Hemos andado murmurando. Ahora te decimos, te obedeceremos, creyendo de que Dios iba a tomar esas palabras como honestas, como claras, como verdaderas. No. No se conocían a sí mismos y respondieron como que ellos tuvieran la capacidad, como que ellos pudieran, como que ellos lo hubieran hecho, como que antes hubieran podido haberle respondido fielmente a Dios. Y no era así, no era así. Cambió todo. Hubo oscuridad, hubo trueno, hubo relámpago, hubo noche. Porque ellos contestaron con las palabras de una persona que no piensa en sí mismo de cómo es. ¿Usted cree que va a poder con su naturaleza responderle a Dios todos los mandamientos? ¿Usted cree que va a poder obedecerle todo lo que el Señor le pida por su propia voluntad y por su propia fuerza y con su propia capacidad? ¿Usted piensa eso? No. Fue transformado ese lugar por las respuestas sin conciencia, que Dios los conoce, que Dios sabe que yo le puedo fallar. Si Él me dejara en un instante, ese instante le puedo fallar. Él sabe que sin Él nosotros no podemos. En el libro de San Juan 15:5 dice que sin Él no podemos hacer nada. Ahora, el pueblo tenía que entender este principio y tenía que entender que era para ellos. Y tenía que saber el pueblo cómo era su Dios y cómo eran ellos. Porque ellos creían mentirle a Dios.
todo lo que diga te vamos a obedecer al pie de la letra. No, 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 no. Se ofendió Dios, lo molestó, se enojó con ese pueblo que no sabía o quería ocultar lo que ellos eran. Y a Dios le duele cuando en una oración usted le dice: Dios, yo voy a cumplir toda tu palabra, yo voy a cumplir todos tus mandamientos y decime lo que tengo que hacer porque lo voy a hacer. Se va a enojar Dios, seguramente se va a enojar Dios. Seguramente usted lo va a irritar a Dios. Seguramente usted, sin conocimiento de usted mismo o queriendo evadir lo que Él sabe, queriendo justificar que usted es como es, tal vez lo enoje para que Él cambie de actitud con usted, porque usted lo ha mostrado, le ha mostrado las tinieblas, la influencia negativa, el diablo, Satanás, diciéndole a usted que usted va a ser obediente cuando usted es rebelde, cuando usted no se puede sostener por sí mismo, cuando usted no puede mantenerse orando, cuando usted no puede mantenerse buscando a Dios, cuando usted no puede hacer la obra de Dios por sí, porque no puede, sin Cristo no podemos y no podemos, sin Cristo nada podemos hacer, sin Cristo nada podemos hacer. Nada. Escuche. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separado de mí, nada. Sí, pero yo no. Si no hemos podido mantener un altar, si le fallamos, apenas no dejamos que Él intervenga, porque dice: llevaréis mucho fruto, porque vosotros sois los pámpanos, y si permanecéis en mí y yo en vosotros, podéis llevar mucho fruto. Pero sin Él, a un segundo, no podemos hacer nada. Cuando vamos a la oración y nos creemos capacitados porque hemos estado orando 2 o 3 días seguidos, o que hemos estado en un tiempo de consagrarnos, nos parece que ya no lo vamos a necesitar tan seguido, ya ahora puedo solo. No, ofende a Dios, molesta a Dios, sabe quiénes somos. Lo que Él hubiera esperado hubiera sido: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Tu misericordia nos puede dar la capacidad para perseverar en ti. Señor, tu gracia nos va a sostener. En tus alas nos trajiste hasta aquí, como el águila trae a sus polluelos. Nos pusiste en el desierto, libraste nuestra vida con milagros y portentosas obras. Y ahora que estamos aquí y subimos al monte, nos parece que vamos a obedecerte todo. Ten misericordia. No vengo por mis méritos a ti, vengo por Cristo que pagó el precio por mí. Yo me uno a la causa de Cristo. Yo no soy el que pudiera hacer algo solo sin ti. No puedo. Y ahí entonces, cuando nosotros oramos por misericordia, cuando nosotros oramos por su favor, cuando nosotros pedimos que Él se involucre con nosotros, se añada a nosotros, cuando nosotros le pedimos por favor que sin Él no podemos, como Moisés le dijo: sin tu presencia no iré, no haré nada. Porque yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Cuando usted añade a Dios en su vida, cuando usted le pide por favor que Él sea en su vida, que usted muera y que la vida divina en usted se manifieste y crezca hasta llegar a ser esa manifestación de Dios en mí. Ahí puedo ser testimonio de Dios cuando Él vive en mí. Cuando Él vive en mí y crece en mi vida, Él va a ser testimonio de mi vida. Porque yo no puedo ser testimonio de nada. Esto es un principio que debemos aprender
para que la operación de la naturaleza del enemigo no opere en nosotros como cristianos, que nos enojamos con nosotros mismos de no poder ser los fieles que quisiéramos serle, porque no podemos con esta carne, pero sí en la comunión del Espíritu podemos tomar la dirección del poder de Dios para que muriendo nosotros en el altar del sacrificio, porque el Señor pide un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, si yo voy al altar y no muero, no pongo el sacrificio de mi vida, Cristo no va a poder venir a vivir a mi vida, porque el animal era puesto en el altar y degollado, la vida puesta en las manos del que pertenecía morir. Entonces, ahora vivía por lo que había muerto el animal en su lugar, porque Cristo murió y resucitó. Es el que va a tomar el lugar de mi sacrificio. Si yo voy a morir, Dios le voy a permitir a Jesús que entre a vivir en mi vida para ser el testimonio de Dios aquí en la tierra, de mi vida. ¿Me escuchó? ¿Sí, amén? ¿Lo tiene claro? Si no, comienzo a explicárselo de nuevo. ¿Sí, amén? Mire, qué importante que es esta palabra. Esta palabra en Éxodo 19:3 habla de la casa de Jacob y de la casa de Israel. Mire, el pueblo que se acercó al monte Sinaí eran dos pueblos en uno. La casa de Jacob hablaba del usurpador, hablaba del hombre de la naturaleza caída, hablaba del hombre engañador, hablaba del hombre que no era transformado. Israel era la casa de Israel, Israel quiere decir príncipe de Dios, el transformado de Dios. Jacob ya no era más un hombre, ahora era transformado Israel. Ahora bien, se acercaron en el 19:3 de Éxodo, se acercaron la casa de Jacob y el pueblo de Israel. Había dos pensamientos. Había la rebelión, estaba el engañador, el usurpador. Muchos pensaban así. Y había otros que pensaban en Israel, el príncipe de Dios, el hombre transformado, el hombre de altar, de comunión, el hombre de intimidad con Dios, el de la luz. Los otros eran de las tinieblas, ¿cómo dice? Y Moisés subió a Dios. Subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob. A la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. Y anunciarás a los hijos de Israel. Había dos casas. Estaba la casa de los de la influencia de las tinieblas, de la oscuridad. Ahí en el mismo monte, en el mismo pueblo estaba dividido. Estaban los que apostaban a la carne y estaban los que se dejaron transformar y se convirtieron y estaban en discipulado. Y esas personas tenían un altar íntimo de comunión. Y ahí entonces estaba el pueblo de Israel. Moisés disfrutaba de la presencia de Dios allá en la cumbre, arriba en el monte. Los sacerdotes estaban en medio, Aarón, el sumo sacerdote, y los 70 ancianos estaban en el medio del monte mirando y orando. Pero el pueblo abajo había de la casa de Jacob, de la oscuridad, y de los hijos de Israel, los de la luz, los transformados. ¿Sabe que Dios sabe y entiende que en cada pueblo hay muchas personas que vienen, pero creyendo en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus habilidades, en que van a poder obedecer aunque no oren? Y Él sabe, como Pedro, cuando Pedro le dijo, aunque todos estos te negaren, yo voy a dar la vida. No se estaba conociendo, le molestó a Jesús y dijo, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo de la medianoche. Pero Pedro estaba ensimismado que él lo iba a hacer y lo iba a hacer. De hecho, que agarró una espada cuando vinieron a buscarlo y le cortó una oreja a Malco.
pero con la fuerza humana, con la naturaleza caída, con la influencia de la oscuridad, de las tinieblas, de la serpiente y de Satanás. Ahí, en el capítulo 19, cuando se acercaron, había gente de la carne, gente sin altar, gente que no oraba, gente que no tenía la comunión y gente que la influencia del enemigo operaba en ellos. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿O dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Está con la casa de Jacob? ¿O está con los hijos de Israel? Dios lo sabe. Él estaba arriba. Moisés disfrutaba de esa comunión. Los sacerdotes estaban en medio y oraban. Pero el pueblo, Dios lo veía. Entendía que habían dicho, te obedeceremos, todo lo que nos diga Moisés, te obedeceremos. Y estaba viendo a los hijos de Israel y estaba viendo a la casa de Jacob. Unos noche y otros días, conforme a las influencias que ellos dejaban manifestar. Así que si una persona la lee a la Biblia y la lee sin entender que Dios es la vida y que en Él está la luz y que en Él no hay tinieblas, si no entiende eso va a pensar con el pensamiento de la influencia de la naturaleza de Satanás y va a decir, estos mandamientos son negativos y esta ley es negativa para el hombre, es de una manera exigente. Lo va a leer así y lo va a entender así, conforme a la influencia que está operando en su vida. Hemos visto que el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, declara que en él operaba esto. Suerte que él buscaba, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta carne de pecado, de la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, el que pagó el precio por nosotros y que nos lleva a la comunión perfecta, a la luz admirable, para que podamos ser influenciados solo por Dios, para evitar de que toda la influencia del enemigo venga a nuestra vida y ser servidores de Dios para siempre, hombres y mujeres consagrados en la comunión íntima con el Señor, para hacer luz en esta tierra, para hacer luz en esta tierra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, siento la presencia de Dios, hay gloria de Dios aquí, porque el Señor pone en manifiesto quién es uno y quién es otro, para que busquemos el corazón de Dios. Él lo sabe todo, y Él nos habla para que cambiemos de opinión, para que le digamos, Señor, te necesito, ten misericordia, yo no puedo solo, pero contigo voy a poder. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Gálatas 2:20, Pablo el apóstol que le escribe a los de Gálatas, dice algo tremendo, tremendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, es mejor que oremos. Decía, juntamente mi vida está crucificada con Cristo, mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Le había dado lugar, tanto lugar, que su carne estaba crucificada juntamente con Cristo, y que ahora toda la influencia de la vida divina estaba en Él. Si no morimos en el altar del sacrificio, para dejar que la vida divina tome control de mi vida, queriendo, aún con buena voluntad, no lo voy a poder alcanzar, no lo voy a poder lograr. Es mejor que oremos, es mejor que oremos, y que vayamos con humildad, y que entendamos que solos nunca vamos a poder nada, que le vamos a fallar siempre.
aunque nos haya llamado como apóstoles, o como profetas, o como evangelistas, o como pastores, o maestros, o que nos haya dado la comisión que nos haya dado. Acá hablaban los apóstoles, hombres de Dios, gente consagrada, pero había logrado el apóstol Pablo rendirse de tal manera que había crucificado su carne juntamente con Cristo para que no vivo yo, pues yo no puedo vivir. Porque si vivo yo me voy a dejar de influenciar con el enemigo y yo voy a hacer las cosas que no quiero hacer. Pero si yo me consagro en el altar, el enemigo se va a tener que ir de mi vida. No va a poder tener influencia, no va a poder tener ningún pensamiento en mí, no va a poder tener ninguna actitud en mí. Yo voy a ser de Cristo y voy a morir yo y Cristo va a vivir en mí. Y Cristo se va a manifestar y va a expresar su gloria, su poder, su gracia, su misericordia, su amor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se están rompiendo las cadenas. Se rompe la cadena. Se rompe la cadena. Hay poderes que ataban a los hijos de Dios. Ahora se cortan. Se rompen. Hay poder de Dios. ¡Oh, gloria! Hay poder de Dios. Estas palabras están rompiendo las cadenas que ataban a los hijos de Dios. Estas palabras que vienen del corazón de Dios están libertando las vidas de su pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Levante las manos y dígale: Señor, rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Los yugos que me estaban obstaculizando servirte. Vamos, dígaselo. No le diga lo vamos a poder hacer, no. Te necesito, te necesito, te necesito, Señor. Dígaselo con toda humildad. El Señor está haciendo esta obra maravillosa. Yo sé que el Señor tiene poder para cambiar y transformar a un engañador, a un usurpador, en un príncipe de Dios, un transformado, un cambiado por la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu. Levante sus manos y adórelo el que vive. Póngase de pie para adorarlo. Los milagros vienen cuando Dios está permanentemente con nosotros. Hay milagros de Dios en esta noche. El milagro más grande es que rompa las cadenas para que yo no reciba la influencia del enemigo, de la noche, de la oscuridad. Se rompen las cadenas, hay milagros hoy. Aquí hay vidas que han sido libertadas para estar en la comunión con Dios. Las enfermedades se van, los problemas se van, las situaciones se van, las dificultades se van. Ahora viene la gracia y la gloria de Dios. Ahora viene el poder de Dios. Ahora viene la comunión íntima con el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alábelo al Señor! Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gálatas 2:20. Dice: mi carne crucificada juntamente con Cristo. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los hijos de Israel son los que están en la luz. Son los que están en la comunión. Son los transformados. Son los cambiados. Son los que quieren servir permanentemente al Señor. Son los que quieren rendir su vida totalmente a Cristo. Yo no quiero la oscuridad en mi vida, no quiero la oscuridad en mi matrimonio, no quiero la oscuridad en mis hijos, no quiero la oscuridad en el ministerio, no quiero la oscuridad en mi vida social, en donde vivo, no quiero en mi vida ministerial como hijos
en Argentina y fuera de Argentina. Yo quiero la luz de Cristo. Y hoy, si tengo que hacer una nueva decisión frente al Señor, es: sin ti, nada podemos hacer. Quiero que tú vivas en mi vida. Háblele al Señor: quiero que tú vivas en mi vida. Yo pido por favor que te añadas a mí. Añádete a mí. Quiero que vivas tú en mi vida. Quiero que tú vivas en mi vida. Quiero ser instrumento para tu gloria. Quiero manifestar la luz, porque la luz disipa las tinieblas. Si yo tengo un altar de comunión, a pesar de que quiera la luz, la influencia de las tinieblas venir, la luz disipará las tinieblas. Disipará las tinieblas. No podrán prevalecer las tinieblas contra la luz. Si yo tengo un altar, las tinieblas se van a tener que ir. Las tinieblas se van. La serpiente no va a tener ocasión conmigo. Satanás no va a tener ocasión conmigo. Porque yo voy a tener un altar de la luz. La luz es vida. Es la vida de Dios. Es la vida y es la luz de los hombres. Es la vida divina. Es el obrar de la manifestación de la gloria de Dios. Somos la plenitud de Cristo, la iglesia. Oh, yo recibo. Reciba del Señor. Reciba, que lo abrace. Que no sea usted, que viva Él en usted. Para poder cumplir el testimonio y llevar fruto, mucho fruto. Sin ti nada somos. Nada podemos hacer. Oh, ¿sabe que hay un poder glorioso en esta palabra? Que ha roto cadenas, yugos, poderes, principados que estaban tratando de influenciar su vida a su carne, para que usted no controlara nada y el enemigo pudiera obrar, y que usted no fuera casa de Israel, sino que fuera la casa de Jacob. ¿Dónde está usted? Pero si estaba en la casa de Jacob, si estaba lamentablemente en la casa de Jacob, hoy es un día de gloria, porque usted, al determinarse, el Señor va a obrar en su vida y no lo va a dejar. Si usted se humilla para decirle: Señor, solo no puedo perseverar, no puedo permanecer, no puedo, pero yo te pido a ti, ten piedad y misericordia de mí. El Señor va a venir y lo va a levantar a usted y le va a dar un altar de comunión, y la luz va a resplandecer y las tinieblas van a irse en el nombre de Jesús. Las tinieblas se van porque usted lo ha determinado. Amarra la luz, estar en comunión con la luz. Las tinieblas se van, no prevalecen contra la luz. Dígale: tinieblas se van. Vamos, en el nombre de Jesús. Porque yo le he pedido que Jesús se añada a mi vida. No quiero ser instrumento de a momentos de la luz y de a momentos de las tinieblas. Quiero ser instrumento de la luz, de la vida de Dios, de la vida divina. Revísese, porque hay milagros en su cuerpo, en su vida, en su corazón. Revísese su cuerpo si tenía enfermedades, porque esta palabra, la sola exposición de la palabra, libra la ruina. Libra a los hijos de Dios. Los libra en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo creo que hoy se sanan los cánceres. Hoy se sanan los SIDA. Hoy se sana toda enfermedad terminal. La diabetes, fuera. En el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Si había venido por primera vez, si está dentro de este auditorio por primera vez, levante su mano. Levante su mano.